Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, primera parte, sección segunda. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? Solo el nacionalismo sionista israelí es promovido por el globalismo, desenmascarando a la familia bancaria Rothschild. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Ya lo decía el patriarca Mayer Amschel Rothschild, 1773-1855. Dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién hace las leyes. A lo largo de esta investigación, el apellido Rothschild se fue mostrando a cada momento como el más importante. No solo el más importante, sino el que maneja al resto. Uno creería que no puede ser que una sola familia controle toda la banca y, en consecuencia, también la industria, las empresas y a los políticos. Pero la evidencia así lo comprueba. Nuestra mente no está preparada para aceptar que en el mundo hay un gran poder oculto, los Rothschild. ¿De dónde provienen los Rothschild? ¿Por qué tienen un comportamiento de virus al que solo le interesa su propia acumulación con total falta de escrúpulos? ¿Qué relación tienen con las sociedades secretas que mencionó Kennedy? ¿Y con los judíos asiáticos que mencionó Franklin? Es evidente que hay un patrón que se repite en toda la historia con los banqueros, y que en este patrón se repite en los Rothschild, como si fuera una conexión. Esa conexión es la que vamos a buscar en este artículo. Esa conexión nos puede llevar muy atrás en la historia. Lincoln y John F. Kennedy fueron solo dos de los líderes que devolvieron a su gobierno la potestad de imprimir su propia moneda, y esto les costó la vida. Además de Kennedy, denunció públicamente a las sociedades secretas. Por su parte, Franklin estaba denunciando directamente a los judíos, incluso antes de la existencia de los Rothschild. Aquí tenemos una pista para investigar la relación entre todos los cambistas usureros de la historia y ver si se trata de un mito que la mayoría son judíos o si es una realidad. Los Rothschild son judíos de origen asiático, y también vimos que judíos fueron quienes financiaron la revolución de Cromwell de la mano de Menacer ben Israel, ya en el siglo XVII. Cae de maduro que les une un origen común, ya que las prácticas son las mismas. El único nacionalismo que se respeta, se promueve y se defiende desde otros países del mundo es el nacionalismo del Estado de Israel. En Occidente, la mayor parte de la gente no entiende el origen y naturaleza de los conflictos internacionales en que participa el Estado de Israel, y por mucho menos su relación con las sociedades secretas de las que habló John F. Kennedy. Por el lavado de cerebro al que hemos sido sometidos todos, que se refleja desde el desinterés en el tema hasta salir en defensa de Israel de los terroristas árabes. El Estado de Israel y el sionismo fueron financiados por los Rothschild, una vez más. En muchos países del mundo, en especial en Europa, es un crimen so pena de cárcel cuestionar la creación del Estado de Israel o a los judíos.
justamente porque, para comprender el mundo actual, es crucial partir de la historia e implicancias de la creación del Estado de Israel, la actuación de las sociedades secretas y su relación con la dinastía Rothschild. La gente vive con terror de ser tildado de nazi antisemita, y este miedo impide investigar, pensar, cuestionar. Poco antes de morir, John F. Kennedy denunció públicamente a las sociedades secretas. Muchos creen que esa fue la principal causa de su asesinato, pero realmente una causa más grave fue la impresión de dinero no dependiente de la Reserva Federal, como vimos en la parte tercera de esta serie. Detrás de esta causa tenemos aún otra más grave para los intereses de la dinastía Rothschild y las sociedades secretas. Fue quien exigió que se supervise el naciente programa nuclear del Estado de Israel. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.